Llegan las efemérides astronómicas del mes de febrero del 2021 en su canal de astronomía Pasión Astronómica. Febrero del 2021 es un mes en términos generales tranquilo para eventos astronómicos. Esto no quiere decir que no suceda nada en este tiempo, donde tendremos lluvias de estrellas, conjunciones lunares y buenas condiciones para ver la Vía Láctea del lado contrario al centro galáctico. Para estar informados y conocer sobre todos estos eventos, quédate hasta el final y mira la intro del canal. Los meses de enero y febrero son probablemente de los mejores momentos para ver la sección de la Vía Láctea que corre en el cielo desde el noroeste en la constelación del Cisne, que se encuentra baja en el horizonte, y que corre a través de Casiopea, Perseo y el Auriga, y luego se dirige hacia el sureste a través de Géminis y Orión. Aunque no es tan visible como las nubes de estrellas más densas del centro de la Vía Láctea de verano, en una noche clara se pueden ver tantas estrellas que incluso una constelación distintiva como Casiopea no es inmediatamente obvia. Además, una de las constelaciones más distintivas para nosotros, la famosa Orión con su cinturón, puede verse cada vez más alta por el oriente al caer la noche. En nuestra cultura, denominamos frecuentemente a las estrellas que conforman el cinturón de Orión como los tres Reyes Magos. Orión puede ser usada como un mapa guía del cielo de esta época del año para identificar otras constelaciones cercanas. Si quieres saber sobre esto, debes estar atento a nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los videos para aprender a identificar el cielo, sus estrellas y constelaciones. Para los observadores del norte no hay lluvias de meteoros importantes, pero los observadores del sur del planeta reciben dos lluvias, las Centáuridas y las Gamma Nórmidas. La más importante de estas son las Centáuridas, que comienzan su actividad desde el 31 de enero y consiste en dos corrientes separadas, las Alfa Centáuridas y las Beta Centáuridas, con radiantes que se encuentran cerca de esas estrellas. Rigel Centaurus o Alpha Centauri y Hadar, que es la estrella Beta Centauri. Ambas lluvias alcanzan un máximo bajo, con una tasa horaria de unos 5 meteoros por hora el día 8 de febrero. Ese día la luna está en el día 26 de la lunación, 3 días antes de llegar a la luna nueva, por lo que las condiciones de observación son muy favorables. El 3 de febrero, justo después de la medianoche y un día antes del cuarto menguante, la luna pasa a 6.8 grados al norte de Spica, la estrella más brillante de la constelación Virgo. El cuarto menguante sucede el día 4 de febrero. El 6 de febrero está a 5.4 grados al norte de Antares en Escorpio, y el día 11 llega a su fase de luna nueva. 2 días después, una delgada luna creciente es visible después de que se oculta el Sol hacia el horizonte occidental y puede guiarlo para encontrar, con ayuda de instrumentos ópticos, al planeta Neptuno. El 18 de febrero pasa al sur de Marte. En el cuarto creciente veremos a nuestro satélite natural acercándose a los cúmulos abiertos de las Pléyades y las Híades, este último con su estrella más brillante, Aldebarán. El 23 de febrero podrá identificar a la estrella Polus de la constelación Gemini a 3.7 grados al norte de la Luna. Y entre el 25 y 26 de febrero es el turno de Regulus en la constelación de Leo en ser visitada.
La luna llena es en la madrugada del día 27. Los puntos más cercanos y más alejados de la órbita de la luna alrededor de la Tierra, es decir, el perigeo y el apogeo, son los días 3 y 18 de febrero, a poco más de 370.000 kilómetros en el perigeo y de 404.000 kilómetros en el apogeo. Mercurio pasa por su conjunción inferior con el Sol el día 8 de febrero. Venus es invisible en el crepúsculo matutino, donde pasará algunas semanas para volver a ser visible al occidente luego de que se ponga el Sol. Marte brilla como un faro entre las débiles estrellas de Aries, comenzando el mes con una magnitud de 0.5 y descendiendo a 0.9 a finales de febrero. El planeta rojo este mes tiene la competencia de Aldebarán, la estrella más brillante de Tauro, que tiene una magnitud de 0.8. ¿Puedes decir qué noche tienen el mismo brillo? El 1 de febrero, Marte está a 1.2 unidades astronómicas de la Tierra. Recuerda que una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Esa distancia aumenta a casi 1.5 unidades astronómicas el 28 de febrero. 4 planetas se congregan en el crepúsculo del amanecer de este mes. Algunos eventos son difíciles de captar debido a su proximidad al Sol. Por ejemplo, el 6 de febrero, Venus se encuentra a menos del ancho de una luna al sureste de Saturno, pero se eleva en solo 40 minutos antes que el Sol. Incluso con una magnitud de menos 3.9, Venus será difícil de ver. Saturno no es visible en una magnitud mucho más tenue de 0.6. Venus, en su camino hacia una conjunción superior a finales de marzo, pasa a 26 minutos de distancia angular de Júpiter el 11 de febrero. Júpiter brilla en una magnitud de menos 2. La pareja puede verse con binoculares aproximadamente 20 minutos antes del amanecer, pero será un gran desafío. El 15 de febrero, Saturno y Mercurio se elevan en el cielo del oriente con una diferencia de casi 20 minutos. Primero aparece Saturno y luego Mercurio, pero siguen siendo objetos difíciles debido a su relativa debilidad en el crepúsculo. Para el 18 de febrero se encuentran aproximadamente a 3 grados de altura sobre el horizonte, 10 minutos antes del amanecer astronómico. Mercurio habrá llegado a una magnitud de 1.2, mientras que Saturno sigue siendo más fácil de ver a una magnitud de 0.6. La visibilidad de los dos planetas mejora con cada mañana consecutiva. Intente, la mañana del sábado 20 de febrero, ver a los 3 planetas en un triángulo. Saturno y Mercurio se elevan alrededor de las 5:40 de la mañana, seguido de Júpiter, 7 grados al este de Saturno, unos 22 minutos más tarde. Es sorprendente obtener esta vista del sistema solar. Los 3 planetas se encuentran actualmente en el lado opuesto del Sol. Mercurio está más cerca de la Tierra a 0.85 unidades astronómicas, mientras que Júpiter está a 6 y Saturno está a una distancia de 10.8 unidades astronómicas. Si eres capaz de mover un telescopio hacia estos planetas, te espera un regalo visual, aunque de corta duración ya que el crepúsculo avanza rápidamente. Los otros 2 planetas, Urano con una magnitud de 5.8 se encuentra en Aries y Neptuno con magnitud de 7.9 permanece en Acuario. Si quieres mantenerte informado sobre los eventos y noticias alrededor de la astronomía, entonces ¿qué esperas? Suscríbete y activa las notificaciones.